Vamos a ver ahora el tema áreas de regiones cuadrangulares. Se supone que si has llegado a este punto es porque ya pasaste por las áreas de regiones triangulares, en donde ya se explicó el concepto de área, la unidad de área y más o menos cómo es que se llega a conquistar este espacio de las fórmulas. Aquí lo que vamos a ver primero es cuáles son las fórmulas que se usan para hallar las áreas de los principales cuadriláteros, los más conocidos, y después veremos cómo se relacionan las áreas que se determinan en los paralelogramos y en los trapecios. ¿Sí? Observa. Primero, las fórmulas más conocidas, las fórmulas que todo estudiante debe conocer son estas. ¿Cómo se halla el área correspondiente a un rectángulo? Bueno, el área depende de la base y depende de la altura, o depende del largo y el ancho, ¿sí? El área es igual al producto de la base y la altura. ¿Cómo se calcula el área correspondiente a un cuadrado? Bueno, el cuadrado es un rectángulo, o sea que están sometidos ambos a la misma fórmula, solo que en este caso la base y la altura son iguales. Le he puesto a cada uno L porque L viene a ser el lado del cuadrado. El área de esa región correspondiente al cuadrado, de esa región cuadrada, será base por altura, L por L, L al cuadrado. El área del paralelogramo se rige más o menos con la misma idea, porque si tú levantas de aquí una perpendicular, esta porción que queda a la derecha puede trasladarse aquí y a partir de esto se formaría un rectángulo. Por eso es que el paralelogramo tiene un área que se puede calcular si es que uno ya sabe hallar el área de un rectángulo. Y resulta que esta área es igual a la base multiplicada por la altura. Y la altura es la distancia entre estas bases. Yo creo que podríamos, por una cuestión de comodidad, prolongar ambas bases y dibujar la altura por aquí afuera. La altura es la distancia entre las bases. Ahí está. A esa altura le voy a poner H. Y el área de esa región paralelográmica es base por altura, B por H. Muy bien. ¿Cómo se calcula el área de una región trapecial? De una región encerrada por un trapecio. Bueno, el cómo es así, ¿no? Hay que trazar la diagonal, formar dos triángulos y calcular el área de cada triángulo y luego sumar. Y de ese proceso resulta que el área de esta región trapecial depende de la base mayor, de la base menor y de la altura, que por comodidad se suele colocar fuera, ¿no? Pero tú dirás, profesor, ¿qué comodidad, no? Bueno, comodidad en caso de que se requiera hacer algún trazo acá en el interior. El área de la región correspondiente a un trapecio se calcula así: suma de bases entre 2 y todo eso por el valor de la altura. La suma de las bases entre 2 por la altura. Ah, la suma de las bases entre 2 no es la base media. Entonces, en lugar de poner la suma de las bases sobre 2, podríamos colocar el valor de la base media. Le vamos a poner M. Claro, se sabe que M es igual a B más A sobre 2. La suma de las bases sobre 2. Eso está en tus pensamientos. Entonces, el área de la región trapecial podría ser esto que es M multiplicado por H. La base media multiplicada por la altura. Así también calculas el área correspondiente a un trapecio. ¿Cómo haces cuando tienes un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia? Antes, en el cuadrilátero circunscrito hay una relación entre los cuatro lados. ¿La recuerdas? El teorema de Pitot. Se cumple que la suma de estos lados opuestos es igual a la suma de estos lados opuestos. O sea, A más C es igual que B más D. Eso no lo olvides, porque generalmente cuando aparece esta figura en un problema, generalmente se suele aplicar el teorema de Pitot, o se necesita aplicar el teorema de Pitot. Entonces ya sabes, esta suma es igual que esta. Y por si acaso, esta suma o esta otra representan el semiperímetro de este cuadrilátero. Ah, cierto, ¿no? Claro, esta suma es el semiperímetro, esta también, y así se completa el perímetro. Eso debe estar en tus pensamientos. Ahora, ¿cómo se calcula esta área? A la que le vamos a poner la letra A.
Bueno, resulta que esta área es igual a P por R. ¿Qué cosa es P? El semiperímetro. ¿Y cómo lo calculas? Con estos dos lados, sumándolos, o con estos dos, sumándolos también, ¿no? Así hallas P. Y R es el radio de esta circunferencia. Así que le vamos a poner R aquí. Puedes decir que es el radio de la circunferencia o que es el inradio del cuadrilátero. Es válido. ¿Está bien? La figura que ves por acá es un rombo. Vamos a poner su nombre, por si acaso no lo has reconocido. Es el rombo. El rombo tiene los 4 lados iguales. El rombo es un paralelogramo especial, así que podrías aplicarle la fórmula del paralelogramo. O sea que si tienes este lado, lo tomas como base, dibujas la altura y base por altura, eso es el área. Pero el rombo tiene algo especial. Tiene sus diagonales perpendiculares. Y por esa razón hay una fórmula sencilla para hallar su área. Y es la siguiente. Calculas el valor de la diagonal mayor, luego calculas el valor de la diagonal menor. Y el área a la que voy a llamar B, resulta ser el producto de las diagonales entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. O sea que el área es el semiproducto de las diagonales. Así es. Y si existen fórmulas para cuadriláteros que tienen formas específicas, también existe una fórmula general que sirve, es válida para cualquier cuadrilátero. Acá está, mira. Este es un cuadrilátero convexo cualquiera. Es decir, la fórmula que vamos a conocer aquí es aplicable al paralelogramo, al cuadrado, al rectángulo, al trapecio, al cuadrilátero circunscrito, al rombo, a cualquiera que sea cuadrilátero convexo. ¿Cómo se calcula el área en general? Bueno, se debe conocer el valor de esta diagonal y también la longitud de esta otra diagonal. Entonces vamos a colocar ahí un par de variables. A esta diagonal le vamos a poner la variable A y a esta otra diagonal le ponemos la variable B. Y el ángulo entre las diagonales también es necesario. Se requiere de este valor, le vamos a poner alfa. Y ahora sí, el área de esa región, A, se calcula utilizando la fórmula trigonométrica que se conoce para el triángulo un par de veces. Resulta que el área de esta región cuadrangular es el producto de las diagonales entre 2, y eso por el seno de este ángulo. El seno del ángulo comprendido o determinado por las diagonales. El área es el producto de estos lados entre 2 por el seno del ángulo que se forma al trazar las diagonales. Ahora espérate. Seguro estarás preguntándote, profesor, ¿trabajo con este ángulo o puede ser con este otro? La verdad que puede ser con cualquiera, porque como este ángulo o aquel otro son suplementarios, el seno tiene el mismo valor. Y como nos interesa el seno del ángulo, no la medida del ángulo, entonces da igual trabajar con este ángulo o con el que está por acá. De todas maneras, el área es igual al producto de las diagonales entre 2 y todo eso por el seno del ángulo que se forma cuando se cortan las diagonales. Ahora, ¿cómo funciona esa idea si el cuadrilátero es cóncavo? Bueno, igual tienes que calcular el valor de esta diagonal, la longitud de esta diagonal. Vamos a ponerle ahí un par de letritas, ya sabes. Aquí ponemos la A y aquí ponemos la B. Perfecto. Y esta área sería el producto de las diagonales entre 2 y por el seno de un ángulo. ¿Y dónde está el ángulo? El ángulo debe formarse cuando se cortan las diagonales, pero ellas no se cortan. Tú tienes que provocar que exista una intersección, un corte. Y para eso la diagonal que está dentro se prolonga. Esa prolongación no es parte de la diagonal. Esta longitud no la necesito para hallar el área, solo esto. Pero esa prolongación es necesaria para que aparezca el ángulo. Aquí está el ángulo, teta. Ya, o sea que esta área es diagonal interior por diagonal externa entre 2 por el seno de ese ángulo que está determinado por las diagonales. Seno de teta. Listo.
O sea que en general en cualquier cuadrilátero el área es el producto de diagonales sobre 2 por el seno de un ángulo. El ángulo que las diagonales determinan. Perfecto. Un ejercicio, como quien practicamos las fórmulas. Se pide calcular el área de la región sombreada. Y se informa que ABCD es un paralelogramo. Y justamente ABCD es la región sombreada. O sea, piden el área de un paralelogramo. Oh, eso tiene fórmula. El área del paralelogramo se calcula como base por altura. Necesitamos la base. Bueno, la base es evidente, ¿no? Vale 10. Porque si aquí hay 8 y por acá 2, quiere decir que todo esto vale 10. Y si arriba hay 10, abajo hay 10. Es un paralelogramo. La base ya está. ¿Qué es lo que nos falta? Calcular la altura. La altura es una línea que va de una base a la otra y es perpendicular a las dos. Y uno tiene la libertad de ubicarla en cualquier lugar. Podemos trazarla desde B hacia abajo, desde D hacia arriba, de C para abajo, por acá. Como existe esa libertad, hay que aprovecharla para escoger el mejor lugar. Y creo que el mejor lugar para trazar la altura está en el centro. Porque si trazas la altura así, así y así, esa es la altura. Sucede que como ella es una cuerda, esta línea es una cuerda que mide 8, si del centro ¡pah!, sale la perpendicular, esa cuerda se divide en partes iguales. Entonces la ventaja de trazar la altura desde el centro es que podemos aprovechar que la cuerda que vale 8 se divide en partes iguales. Además de eso, mira, este 10 no solo es la base del paralelogramo, es el diámetro de la semicircunferencia. Quiere decir que cada radio mide 5. Entonces, si trazamos este radio de aquí, ese radio medirá 5. Y creo que reconoces a este triángulo, ¿no? Si la hipotenusa es 5 y el cateto es 4, esto vale 3. Y esta área es igual a la base por la altura. El área X es 10 por 3. Y 10 por 3 es 30. Listo.